Le vamos a preguntar a un colega que tiene su experiencia ya en hechos y sucesos que han sucedido en la Argentina. Le vamos a pedir en realidad si nos puede acomodar todo este fenomenal desorden que tenemos en nuestro país, ¿no? Carlos Campolongo, ¿cómo va? Ponce de León lo saluda, ¿cómo está? Hola, Ponce de León, muy buenos días a usted, al equipo y a la audiencia. Por la presentación que usted me hace, ya me animaría a decirle, vea, oráculo no tengo, y acomodar este desorden para gente sabia, y yo estoy muy lejos de ser sabio, así que, Bueno, bueno, pero vamos a intentarlo. pensemos juntos en Sí, todo caso. vamos a intentarlo al menos. Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, eh, empecemos por un término clásico, que es la palabra crisis, que en realidad a veces se malversa esa palabra, porque las crisis pueden ser de distinto orden, pero la crisis de la Argentina, además del contexto de excepcionalidad por la pandemia, tiene características muy diferentes inclusive a la crisis del 2001. Esto es una crisis que nos pone al borde de dos conceptos realmente que hay que prestar atención, que son el de la anomia, que es el no cumplimiento de la ley, esto es sociológico, digamos, y por otro lado un término político que se denomina anarquía. Eh, Esto fundamentalmente porque es objetivo que la legitimidad, no legalidad, la legitimidad en un sistema presidencialista que recae en la cabeza del presidente de la nación, está muy diluida. Por ende, y termino esto diciendo, me parece que todos los argentinos de bien, que son la mayoría, debemos tratar de preservar la serenidad y trabajar realísticamente a favor de una esperanza, porque esto que nos está sucediendo ahora con esta segunda ola tiene que ver con la improvisación y tiene que ver con la mala gestión, con la falta de previsión. La política tiene que tener en algún grado previsibilidad. No sé si usted coincide, pero yo veo a un presidente como que ya tiró la toalla. ¿Usted ve algo parecido? Es decir, no pudo armar política, no. No pudo armarse de poder, no. No hay ni siquiera el pensamiento de una reelección y es como que ya tiró la toalla, ¿no? Es una figura preocupante, pero tiene su viso de realidad. Yo agregaría que además de esa característica y lo que pueda pasar en su proceso interno, que no lo conozco, porque yo no hablo con él y tampoco soy su psicoanalista, agregaría una tercera dimensión, que es algo que muchas veces se utiliza casi como lugar común, que es la soledad del poder. Creo que el presidente está solo. Ujú. Bueno, Y y eso implica, desde el punto de vista psicopolítico, político y el añadido que usted quiera, bueno, realmente un problema, porque sacar una resolución como la de anoche, por más que ahora se haga cargo y diga y reafirme su autoridad de que él, unas disposiciones que ni siquiera la actual ministra de Salud y el actual ministro de Educación no tenían la menor idea. Yo creo que así no se gobierna, Ponce de ujú. León, creo que así no Ahora, se gobierna. yo no puedo evitar preguntarle entonces si el presidente está Pregúnteme todo solo. lo que quiera y si No, puedo le está contesto. bien, pero si el Sí, sí. presidente está solo, digamos, cuestión que yo comparto con usted, opinión que yo comparto con usted. En un país difícil, ¿no? Como un potro salvaje que es la Sí, Argentina, sí. ¿cuánto dura un presidente así? No lo sé. Ahí no lo sé porque, a ver,
no sé tampoco los desenlaces cuáles pueden ser. Si una eventual renuncia del presidente de la Nación es una posibilidad, una eventual sucesión por la vicepresidenta es una posibilidad, que corra lo que tiene que ver con la sucesión es otra. Lamentablemente yo desearía que hubiese una composición de fuerzas en un sentido donde para algunos es el salvajismo todavía del ataque y para otros es buscar un espíritu, digamos, más de conciliación frente a estas características que estamos atravesando. Ujú. Y la verdad es que por momentos parecería, uno escucha ciertas cosas que dijo el ministro del Interior en la entrevista con Wiñaski, y dice, bueno, hay como un espíritu, si bien los enemigos son más o menos los de siempre, los medios, pero había una cierta serenidad. Pero bueno, otras voces, tanto del oficialismo como de la oposición, prefieren una suerte de brutalidad jovesiana, digo, el hombre es el lobo del hombre, y entonces así no se Claro. construye socialidad, ¿no? Ahora, yo ya vamos a ir, le voy a pedir una opinión, un vistazo de cómo ve la oposición. Pero digo, avanzando en una hipótesis, no simplemente en una Sí, hipótesis, sí, sí, sí. pensando mal, Sí. pensando mal. No, a ver, Pero no digo, es pensar mal, yo sé dónde va, pero no es pensar mal eso, es ser realista. bueno, pero digamos, ¿Cristina puede gobernar un país en estas condiciones? Me da la impresión que no. Ujú. Bueno, No porque creo que evidentemente en Cristina, por más que un cierto discurso propagandístico y oficial hable de ciertas inquietudes que no tienen que ver con su situación personal jurídica, creo que a esta altura, los que tenemos un poquito de experiencia, madurez y conocimiento de los personajes, sabemos que no es así. Que ujú, la expresidenta de la Nación tiene una obsesión, un objeto de deseo que es bueno, la liberación de todas las causas, no tener inconvenientes y más, y un plus, que es que se escriba una historia reivindicándola. ujú. Bien. No sé si soy claro en No, lo que le estoy diciendo. clarísimo, más que claro. ¿Y en la oposición qué le decimos? A la oposición le decimos que tienen los tics, digamos, por llamarlo de una manera afable, propios de un ejercicio inmaduro y de adolescencia tardía de la Ujú. política argentina. En términos generales, hay excepciones en Bien. uno y en otro lugar también, así como señalé las voces muy salvajes, puedo señalar esto. No sé si alcanzan, no sé si se aglutinan, no sé si se puede asimilar Ujú. una noción de transición para ir hacia algún lado. Bien. ¿Mm? Es decir, usted ubica dónde está la oposición porque yo francamente no la estoy distinguiendo mucho. No, está en eso que le decía, en una agitación. Bueno, escuchaba el estilo, vamos a llamarlo así, de Patricia Bullrich, que parecería que recuerda viejos tiempos de una sociedad, digamos, con demasiada violencia, ¿no? Al menos verbal. Y este es otro tema también, ¿no? El tema de la violencia es otro tema que por ahora, gracias a Dios, está plantado en una cosa muy seria, que es la inseguridad, ¿sí? Todo lo que está aconteciendo en vastas zonas de nuestro país, inclusive le diría algo que pasa medio desapercibido en esto, que es una intervención de una supuesta comunidad originaria que de originaria no tiene nada, que tiene su domicilio en el Reino Unido, y bueno, y tampoco se le presta atención. Entonces,
realmente, por eso le hablaba de esos dos términos donde me parece que estamos en el borde de los mismos, ¿no? Que es el anarquismo y que es la anomia. Bueno. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Soy Analía. Analía, buenos días. Analizó el gobierno, analizó la oposición. ¿Y el peronismo? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué se ríe? Bueno, porque definir la subjetividad del peronismo en términos, yo le diría, institucionales como puede ser el PJ, no pierdo un segundo de tiempo. Eso no tiene nada que ver con el PJ porque fue elegido con los peores métodos que el propio general Perón en su última etapa había señalado como que tenía que tener un giro. Él hablaba de la institucionalización del movimiento. Si usted mira lo que se ha armado como listas del Partido Justicialista, es la democracia más pura y simple. No está muy conforme con Máximo capitán, digamos, del barco. No, yo no voy a menoscabar a alguien que no conozco personalmente, pero en términos políticos sí le voy a dar el ejemplo de alguien que se sigue sintiendo en principios y valores peronistas. Esto no quiere decir que acepte todo sin beneficio de inventario. Cuando el día del aniversario de la muerte, mejor dicho, del asesinato de José Ignacio Rucci, casi como un giro adolescente, se eligió negar algo que para el peronismo es caro, para los más jóvenes les informamos, Rucci, secretario general de la CGT, fue asesinado 3 días después de que el general Perón ganase las elecciones por 62%. Fue asesinado por los montoneros. Montoneros, eso que está tan ligado al apellido Cámpora, etcétera, etcétera. Y se decidió no homenajearlo. Y como una chicana, insisto, de adolescencia tardía, se eligió un discurso en honor a Agustín Tosco, a quien yo respeto, pero no lo puedo sustituir políticamente por un modo de pensamiento muy distinto que tenía Rucci. Me refiero a Agustín Tosco con todo el respeto y la diferencia con sus ideas, pero bueno, fue un luchador. Por último, porque hoy aproximadamente a las 12 va a dar su conferencia de prensa Horacio Rodríguez Larreta. Sí. ¿Es para usted, digamos, una prueba de fuego para las aspiraciones presidenciales de él, lo que pueda llegar a decir, la actitud que pueda llegar a tomar? Depende de qué actitud tome, pero no creo que sea definitorio a esta altura. Con la confusión que usted mismo me acompañó con la descripción, todo es tan versátil, todo es tan vertiginoso, que creo que todavía faltan siglos para que se definan las elecciones del 21. Lo que sí, leí algo que parecería que van a acatar el decreto de necesidad y urgencia. Parecería, según lo que acabo de leer, porque de otra manera entraríamos en una situación de más violencia, porque ¿qué va a haber? Protestas y quién va a reprimir, y la verdad que no deseo absolutamente nada de eso. Bien, estamos escuchando a Carlos Campolongo. Campolongo, que siga usted bien, le enviamos un abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias.